Sábado por la tarde, junio de 2010. Un analista de ciberseguridad llamado Sergei Ulasen está en medio de una boda en el campo, a 400 kilómetros de su oficina en Minsk, Bielorrusia. El teléfono de Ulasen vibra. Al otro lado de la línea, desde algún punto de Irán, un cliente. Sus ordenadores están atrapados en un bucle sin fin. Pantalla azul, reinicio, pantalla azul de nuevo, incluso en máquinas con Windows recién instalado. Algo que no debería ser posible. Ulasen se aparta de la fiesta. Pasa la noche siguiente hablando en términos técnicos entre los árboles, mientras las chicas de vestido de noche pasan a su lado preguntándose ¿quién es ese tipo raro y por qué no para de hablar de virus? De vuelta en su oficina, Ulasen y su colega Oleg Kupriv aíslan el malware, y lo que encuentran les deja sin palabras. El archivo principal pesa 500 kilobytes. En ese momento, un virus grande pesa 35 kilobytes. Este es 14 veces mayor. Sus drivers están firmados con certificados digitales reales, robados a una empresa taiwanesa llamada Realtek Semiconductor. Se instala solo, sin que ningún sistema de seguridad lo detecte, y en su interior hay algo que ninguno de los dos ha visto jamás. Ulasen escribe en su diario técnico con palabras que no son de ingeniero de sistemas, sino de alguien que acaba de abrir algo que no debería haber tocado. Una bestia aterradora. No hay nada igual en el mundo. Tenía razón. Lo que acaba de encontrar no es un virus, no es un spyware, no es un troyano diseñado para robar contraseñas bancarias. Es una arma. La primera arma cibernética de la historia de la humanidad. Fabricada por dos de los gobiernos más poderosos del planeta. Financiada con más de $1.000 millones y diseñada para cruzar la frontera entre el mundo digital y el mundo físico. Y destruir maquinaria real. ¿Cómo logró un código de ordenador destruir 1.000 centrifugadoras nucleares enterradas bajo tierra en Irán? ¿Quién lo llevó hasta allí? ¿Y qué abrió cuando escapó al mundo? Para entender esta historia hay que retroceder unos años. Hay que viajar hasta Natanz, una ciudad en el centro de Irán, en medio del desierto. Allí, a varios metros bajo tierra, existe una instalación que el gobierno iraní estuvo construyendo durante años en secreto, la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, descubierta por Occidente en el 2002, gracias a imágenes de satélite y a la denuncia de un grupo opositor iraní. Dentro de esa instalación hay miles de centrifugadoras. Son cilindros de aluminio de casi 2,5 metros de altura. Dentro de cada una, gas de uranio hexafluorido gira a velocidades supersónicas para separar los isótopos de uranio. El uranio enriquecido puede tener usos civiles, para generar electricidad, pero con suficiente enriquecimiento se puede construir una bomba atómica. En 2006, el programa nuclear iraní llevaba años avanzando. Las conversaciones diplomáticas no funcionaban. Las sanciones tampoco bastaban, y en Washington hay una presión enorme. Israel presiona a Estados Unidos para hacer algo. Han bombardeado reactores nucleares antes. En 1981 destruyeron la planta de Sirak, en Irak. Ahora quieren hacer lo mismo en Natanz, pero un ataque aéreo en suelo iraní podría desestabilizar toda la región. Podría incluso iniciar una guerra. Y entonces, alguien dentro de la CIA tiene una idea diferente. ¿Y si pudiéramos destruir el programa nuclear iraní sin soltar ni una sola bomba? ¿Y si el arma fuera de código? Así nace la operación Olympic Games, un programa ultra secreto lanzado bajo la presidencia de George W. Bush y acelerado después por Barack Obama, que reunió a la NSA, la CIA y la Unidad 8200, que es la agencia de inteligencia de señales de Israel, la más avanzada del mundo en ciberguerra. Alemania y Países Bajos también jugaron un rol que tardaría 15 años en salir a la luz. El objetivo era uno: entrar a la planta de Natanz, sin dejar huella, sin disparar un solo tiro, y destruir sus centrifugadoras desde dentro. El problema era que Natanz estaba completamente desconectado de Internet. Los dispositivos que controlaban las centrifugadoras eran un sistema cerrado, aislado del mundo exterior. Había guardias armados en cada puerta, cámaras de vigilancia en todas partes, detectores de metales, patrullas. No hay ningún hacker en el mundo que pueda entrar ahí de forma remota. Alguien tiene que cruzar esa puerta, en persona. Eric Jacob Van Saven nació el 31 de enero de 1972, en Vlissingen, Países Bajos. Era ingeniero, trabajaba para una empresa en Dubái llamada TTS International, dedicada a transportar equipamiento industrial enorme, máquinas tan pesadas que se necesitan grúas y convoyes especiales para tan solo moverlas. Era el tipo de trabajo que te lleva a lugares donde nadie más va, incluyendo Irán. Van Saven tenía algo que los servicios de inteligencia necesitaban. Tenía contactos en Irán. Tenían una coartada legítima para estar allí. ¿Y tenía algo más? Su esposa era iraní. El IOBD
que es el servicio de inteligencia holandés, lo reclutó alrededor de 2005. No está del todo claro cuánto sabía Van Saven sobre el alcance de lo que iba a hacer, pero lo que hizo fue esto. Entró en la planta de Natanz varias veces, aparentemente bajo la cobertura de instalar o reparar equipamiento industrial, posiblemente relacionado con un sistema de bombas de agua. En algún momento, conectó un dispositivo infectado a los sistemas de control internos de la planta. Un pendrive, una actualización de firmware, algo físico, pequeño, insignificante. Dentro de ese dispositivo dormía Stuxnet. El 24 de septiembre de 2007, las últimas líneas del código de la primera versión del ataque fueron compiladas. Esa fecha coincide con el momento en el que Van Saven estaba haciendo sus visitas a la planta. Los investigadores lo determinaron años después, analizando las marcas de tiempo ocultas dentro del propio código del virus. Días después, Stuxnet estaba dentro de Natanz, y los ingenieros iraníes no tenían ni idea. En diciembre de 2008, Van Saven viajó a Teherán con su esposa para pasar las fiestas con la familia de ella. Llegó y al día siguiente algo lo asustó. Se puso nervioso, insistió que tenían que irse inmediatamente y regresaron a Dubái antes de lo previsto. Su esposa, años después, dijo que fue muy extraño. Nunca explicó qué había visto o escuchado en Teherán. El 16 de enero de 2009, Eric Van Saven murió en un accidente de moto en la carretera de The Hyde, en los Emiratos Árabes Unidos. Tenía 36 años. Su moto salió de la carretera y volcó. Se rompió el cuello. Los periodistas del periódico holandés De Volkskrant, que investigaron el accidente, 15 años después dijeron que no encontraron indicios de violencia, pero un agente del servicio de inteligencia holandés dijo con pocas palabras que Van Saven pagó un precio muy alto por lo que hizo. El 8 de enero de 2024, De Volkskrant publicó el resultado de una investigación de 3 años basada en 43 entrevistas con 19 agentes en activo y retirados del AIVD, MIVD, exoficiales de la CIA, del Mossad y políticos holandeses. Fue la primera vez que se publicó el nombre de Van Saven. Murió 2 años antes de que nadie en el mundo supiera que Stuxnet existía. Ahora hay que hablar del arma en sí, porque Stuxnet no es un virus normal. Es, según todos los expertos que lo analizaron, el software más sofisticado que se había creado hasta ese momento, quizás el más sofisticado de la historia. Para entender cómo funcionaba, necesitas entender cómo se controlan las centrifugadoras en Natanz. Las centrifugadoras están conectadas a controladores lógicos programables de Siemens. Son los cerebros industriales que le dicen a la maquinaria qué hacer. Imagínatelos como el panel de control de una lavadora, pero para maquinaria industrial nuclear, de alta precisión. Esos controladores regulan esos convertidores de frecuencia que son los que determinan a qué velocidad gira cada centrifugadora. Normalmente giran a 1,064 Hz. A esa frecuencia, el gas de uranio se separa correctamente, pero por encima o por debajo de esa frecuencia, las centrifugadoras empiezan a sufrir. Stuxnet sabía exactamente eso, porque había sido diseñado y probado en una réplica exacta de la planta de Natanz, construida en secreto en laboratorios de Estados Unidos e Israel, usando centrifugadoras P1 idénticas a las obtenidas en Libia en 2003. Había 2 versiones del ataque. La primera versión, de 2007, era brutal. Cerraba las válvulas de escape de las centrifugadoras. El gas de uranio hexafluorido entraba, pero no podía salir. La presión se multiplicaba por 5, el gas se solidificaba y la centrifugadora empezaba a vibrar como una lavadora rota, a máxima velocidad. Después se destruía desde dentro. Durante las pruebas en el laboratorio de Oak Ridge, en Tennessee, una centrifugadora explotó en pedazos. Alguien recogió los fragmentos, los metió en una bolsa y voló hasta Washington. Los volcó sobre la mesa de la sala de reuniones del búnker de la Casa Blanca frente al presidente Bush. Bush dio el visto bueno. La segunda versión, de 2009, era más sutil y más letal. Tenía un ciclo de 27 días de terror silencioso. Primero, Stuxnet observaba. Pasaba unas semanas grabando exactamente cómo funcionaban las centrifugadoras, cuáles eran las lecturas normales, qué señales enviaban los sensores. Después, atacaba. Elevaba la frecuencia de giro a 1,410 Hz durante 15 minutos, al límite mecánico del aluminio. La centrifugadora temblaba. Luego, volvía a la normalidad durante 27 días. Los operadores no veían nada. Después, golpe contrario. Bajaba la frecuencia a 2 Hz durante 50 minutos. Casi detenía la centrifugadora. El material dentro se comportaba de forma errática. Y mientras todo esto ocurría, los monitores en la sala de control mostraban lecturas completamente normales.
Stuxnet había grabado el estado normal de los sistemas y reproducía esa misma grabación en las pantallas de los operadores mientras destruía la maquinaria. Era exactamente la misma técnica que los ladrones de películas usan para hackear las cámaras de seguridad en un banco, solo que esto era real, y lo que se robaba era tiempo. Los ingenieros iraníes veían centrifugadoras destruirse sin encontrar ninguna explicación. Aumentaban las velocidades de forma errática, producían vibraciones extrañas, se desgastaban antes de tiempo. Los técnicos pensaban que era un problema de fabricación, que las piezas eran defectuosas. Algunos pensaron que los operadores cometían errores. Hubo purgas internas, despidos, acusaciones. Nadie miraba el software, porque el software decía que estaba todo perfecto. Esta versión del ataque utilizaba 4 vulnerabilidades de día cero. Una vulnerabilidad de día cero es un fallo en el sistema operativo o programa que nadie conoce todavía, que no tiene un parche, que es invisible para los antivirus. En el mercado negro, una sola vulnerabilidad de día cero se vende por más de $100.000. Stuxnet usó 4 al mismo tiempo. Nunca se había visto nada parecido. Además, sus drivers estaban firmados con certificados digitales robados a una empresa real, lo que hacía que Windows lo tratara como software completamente legítimo. Los investigadores que lo analizaron calcularon que un equipo de al menos 10 especialistas necesitó entre 2 y 3 años para construirlo. El expresidente de la NSA y de la CIA, Michael Hayden, estimó que su desarrollo costó entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Barack Obama llegó a la presidencia en enero de 2009. Bush le dejó un mensaje personal: continúa el programa. Y Obama no solo lo continuó, lo aceleró. El periodista David Sanger, del New York Times, en un libro publicado en 2012 llamado Confront and Conceal, reveló que Obama recibía actualizaciones personales sobre cada ataque exitoso, que era plenamente consciente de que estaba llevando a Estados Unidos a un territorio completamente nuevo en la historia de la guerra, que había momentos de duda, que el vicepresidente Biden estaba particularmente molesto cuando el virus escapó de Natanz, porque pensaba que los programadores israelíes habían modificado el código para hacerlo más agresivo de lo acordado. Porque en algún momento de 2010, un ingeniero iraní conectó su portátil infectado a internet desde fuera de la planta, y Stuxnet, que estaba diseñado para propagarse buscando esos controladores de Siemens, se replicó. Salió de Natanz, cruzó la frontera digital y en unos días estaban más de 200.000 ordenadores en Irán, Indonesia, India, Estados Unidos e incluso en Alemania. Obama llamó a sus asesores, preguntó si debían apagar el virus, pero ya era demasiado tarde. Stuxnet ya estaba en el mundo. Y fue entonces cuando entraron los detectives. Cuando la muestra llegó a los laboratorios de Symantec en California, en la lista, Liam O'Murchu, un ingeniero irlandés del condado de Kildare, se sentó frente al código y sintió que algo era diferente. Dijo después: cada parte que miraba hacía que el pelo se me pusiera de punta. Había señales de alertas en todas partes. El equipo de Symantec trabajó durante 6 meses para desmontar Stuxnet. Un virus normal lleva medio día, una semana como máximo. Para este tardaron 6 meses. Trabajaron en turnos de 24 horas Liam O'Murchu, Eric Chien y Nicolás Faliere en California. Equipos en Tokio, en Dublín, todos conectados por videollamada, compartiendo fragmentos del código, construyendo poco a poco el rompecabezas. El momento de la revelación llegó cuando encontraron en el código una búsqueda muy específica. El virus buscaba 8 o 10 grupos de 168 convertidores de frecuencia en cada uno. O'Murchu tiró del hilo. Buscó en la documentación pública del Organismo Internacional de la Energía sobre Natanz. Y allí estaba. La planta de Natanz usa exactamente grupos de 164 a 168 centrifugadoras. Configuración idéntica a lo que el virus buscaba. O'Murchu dijo en una entrevista: fue muy emocionante haber llegado tan lejos y después nos dimos cuenta de dónde nos habíamos metido, en una operación de espionaje internacional, y eso fue bastante aterrador. Su colega, Eric Chien, fue más gráfico. Solo estábamos bromeando cuando nos miramos y nos decimos: no soy un suicida. Si me encuentran muerto el lunes, no fui yo. Empecé a mirar debajo de mi coche antes de arrancar. En Alemania, un consultor de sistemas de control industrial llamado Ralf Langer fue el primero en hacer la conexión pública. En septiembre de 2010 publicó su análisis en Internet y en febrero de 2011, en una charla TED, pronunció la frase que confirmó lo que todos sospechaban: mi opinión es que el Mossad está involucrado. Pero la fuerza liderante detrás de Stuxnet es una superpotencia cibernética. Solo hay una, y son los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no confirmó nada, ni entonces ni durante años. Pero en el código había huellas.
En un nombre de la carpeta enterrado en miles de líneas de código, alguien había escrito Mirtus, en latín Mirto. En hebreo, Mirto se dice Hadassah, y Hadassah es el nombre de nacimiento de la reina Esther, la heroína judía que en la Biblia salva al pueblo judío de una conspiración en Persia. La Persia antigua es el Irán de hoy. También había un número, 19790509. Si lo lees como una fecha, es el 9 de mayo de 1979. Ese día, el presidente de la comunidad judía de Teherán fue ejecutado por el régimen Jomeini. Fue uno de los primeros civiles en ser fusilados por la Revolución Islámica. ¿Fue una firma deliberada? ¿Fue una pista para culpar a Israel? ¿O un programador orgulloso de su trabajo que quiso dejar su marca? Nadie lo sabe, y probablemente nunca lo sabremos. Las centrifugadoras destruidas en Natanz se cuentan por centenares. Las estimaciones oscilan entre 1000 y 2000 unidades destruidas. Las cámaras del OIAA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, registraron que los iraníes estaban desmontando equipamiento y sacándolo de la planta. El jefe de Organización de Energía Atómica de Irán dimitió. El 29 de noviembre de 2010, el presidente Ahmadinejad convocó una rueda de prensa y admitió, por primera vez, que una herramienta de software había causado los problemas a un número limitado de centrifugadoras. Ese mismo día, 2 científicos nucleares iraníes fueron atacados con coches bomba en Teherán. Uno murió y el otro resultó gravemente herido. El programa nuclear iraní fue retrasado al menos 2 años, según los analistas de inteligencia occidentales. Ese retraso contribuyó a que Irán volviera a la mesa de negociación y en 2015 se firmó el acuerdo nuclear conocido como el JCPOA. Pero la otra consecuencia fue diferente. El exdirector de la CIA y de la NSA, Michael Hayden, lo explicó con una sola frase: alguien acaba de usar un arma hecha de unos y ceros, en tiempos de paz, para destruir lo que otra nación solo podía describir como una infraestructura crítica. Se me ha parecido un poco a agosto de 1945, la humanidad había desenvainado un nuevo tipo de arma. Porque el código de Stuxnet estaba ahora disponible. Cualquiera podía descargarlo, analizarlo e incluso copiarlo. Irán formó su propio ejército cibernético y en 2012 atacaron Saudi Aramco con el virus Shamoon, destruyendo los discos duros de 30.000 ordenadores. En 2013 atacaron servidores bancarios estadounidenses. En 2016, el virus Industroyer apagó la red eléctrica de toda la región de Ucrania. En 2017, el ataque NotPetya causó más de 10.000 millones de dólares en daños globales, el más destructivo de la historia. Todo tiene ADN Stuxnet. El documentalista Alex Gibney en 2016 realizó un documental, Zero Days. Reveló algo más. Stuxnet era solo una pieza pequeña de un programa mucho más grande llamado Nitroceus, un plan de contingencia que, si las negociaciones con Irán hubieran fallado, habría desconectado toda la infraestructura del país, la red eléctrica, las comunicaciones e incluso los sistemas financieros. Todo. Se lo llamó el punto de no retorno, y alguien, en algún momento, tomó la decisión de no presionar ese botón. Stuxnet cambió la guerra para siempre. No porque fuera perfecto, sino porque demostró que era posible. Demostró que un gobierno podía destruir la infraestructura de otro país sin declararle la guerra, sin cruzar ninguna frontera física, sin que ningún piloto despegara de ningún aeródromo. Y demostró algo más, que la línea entre la paz y la guerra, entre el mundo digital y el mundo físico, entre el código y el acero, se puede borrar con unos cientos de kilobytes y una cobertura creíble. Eric Van Saven nunca supo que se convertiría en la pieza humana de la primera arma cibernética de la historia. O quizás sí lo supo, y simplemente no podía hablar de ello. Murió a los 36 años en una carretera del desierto, 2 años antes de que el mundo supiera que Stuxnet existía, y 15 años antes de que el nombre fuera pronunciado en voz alta. Un agente de inteligencia holandés en el anonimato lo resumió en pocas palabras: los americanos nos usaron. Jack Rhysider, que dedicó un episodio entero de su podcast Darknet Diaries a esta historia, dijo algo que se me ha quedado grabado. Casi podríamos dividir la historia en un mundo antes de Stuxnet y un mundo después de Stuxnet. Y Robert Schoenberg, un analista de Kaspersky que pasó meses desarmando el código, hizo la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Las apuestas son cada vez más altas. Me pregunto qué dirá la historia sobre las decisiones que tomamos dentro de 10 o incluso dentro de 20 años. Yo te lo pregunto a ti. Si tienes la tecnología para hacer esto, ¿deberías usarla? Destruir una instalación nuclear a distancia, sin muertes directas, sin guerra declarada, sin que nadie lo sepa hasta años después, ¿es un acto de guerra o es un acto de diplomacia a última instancia? Porque esa pregunta hoy sigue sin tener respuesta.